Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Comenzamos otra semana en la buena voluntad del Señor y tenemos por delante un tema que nos apasiona porque estamos hablando de Dios. Estamos mirando su corazón, estamos conociendo algo de sus atributos y nuestros corazones están maravillados al detenerse en algunos aspectos en los que habitualmente no lo hacemos. Esta semana tenemos como título La bondad y la severidad de Dios. Y nuestra lectura está en Romanos capítulo 11 y el versículo 22. Por lo tanto, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, aquí no está hablando Pablo de pérdida de salvación. No vamos a tocar ese tema en esta mañana, pero no es una amenaza sobre perder la salvación. Tenemos que entender este versículo en el contexto y queremos centrarnos en la primera frase, que es la que nos interesa para nuestra meditación esta semana. El pueblo de Israel fue un pueblo que experimentó la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron la misericordia de Dios. Y cuando la misericordia de Dios se menosprecia, cuando la bondad de Dios se tiene en poco, cuando te olvidas de los actos de generosidad de Dios demostrados abiertamente y de una manera concreta en la dádiva de su Hijo, el Señor Jesucristo, pues entonces ya no hay esperanza de salvación. Y una de las cosas que nos asegura que somos de la familia de Dios es que perseveremos en esa bondad. Por sus frutos los conoceréis. El creyente que vive en dependencia del Señor y en santidad es una persona que experimenta diariamente en su vida la seguridad de salvación. Cuando abandonamos la misericordia de Dios y nos volvemos al pecado y tomamos un camino de rebeldía, la primera duda que tenemos es la duda acerca de la salvación. Somos arrastrados al castillo de la duda, donde el gigante desesperación nos anima a abandonar la fe, incluso a renunciar a toda esperanza de vida, que es lo que le sucedió al peregrino. Tal es el relato de Juan Bunyan en ese libro tan extraordinario y que Packer menciona una y otra vez en sus escritos. Pero bueno, también tenemos otra lectura esta mañana y esta está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta es la cita con la que Packer nos anima a comenzar la reflexión en este capítulo, en esta semana. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Y la palabra clave, nos dice Packer, es la palabra y. Mira la bondad y la severidad. Y él está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Acaba de recordarles a los lectores gentiles que Dios rechazó a la gran masa de los judíos de la época de su incredulidad, mientras que al mismo tiempo colocó a muchos paganos como ellos en una situación de fe salvadora. Ahora los invita a que tomen nota de los dos lados del carácter de Dios que aparecen en la transacción. Los cristianos de Roma no han de considerar solo la bondad de Dios ni solo su severidad. Tenemos que mirar ambas cosas.
Ambas constituyen atributos de Dios, es decir, sus aspectos del carácter revelado de Dios. Ambas aparecen a la par en la economía de la iglesia. Ambas han de ser reconocidas si hemos de conocer verdaderamente a Dios. Y entonces tenemos el subtítulo en nuestra guía devocional, Papá Noel y el gigante desesperación. Y aquí nos vamos a introducir en la consideración de la perspectiva que lamentablemente muchos tienen hoy acerca de Dios, una perspectiva absolutamente equivocada. Desde que Pablo escribió, nunca ha sido tan necesario como hoy explicar esta cuestión. La estupidez y la confusión moderna en cuanto al significado de la fe en Dios resultan casi indescriptibles, lamentablemente. Los hombres dicen creer en Dios, pero no tienen idea de quién es aquel en el cual dicen creer, ni qué puede realmente significar el creer en Él. ¿Cómo se ha llegado a semejante estado? En realidad hoy hablas con las personas y algunos, bueno, la gran mayoría en la Europa de hoy son agnósticos, son incrédulos y por no decir ateos. Pero cuando entras un poquito y escarbas algo, descubres que las ideas que tienen de Dios, incluso aquellos que dicen creer en Dios, creen en Dios con conceptos absolutamente inventados. Y eso es precisamente en lo que nos vamos a detener un poquito esta mañana. La gente se ha acostumbrado a seguir sus propios presentimientos religiosos. Una de las razones de esta falta de fe en Dios. La gente sigue sus presentimientos religiosos más que aprender de Dios en su propia palabra. Y allí está lo que tenemos que hacer nosotros, ayudarles a anular el orgullo y las concepciones equivocadas acerca de las Escrituras que han dado lugar a esta actitud. Y tenemos que afirmar las convicciones en lo que dice la Biblia, no en lo que ellos sienten. La gente llega a sus conclusiones por sentimientos, por observación, miran las películas, lo que Hollywood proclama, lo que los periodistas dicen en la tele, los informativos, y se preguntan, ¿dónde está Dios? Estamos viviendo días de guerra donde una nación poderosa está aplastando prácticamente a la otra, que apenas se defiende como puede y que rechaza valiente y heroicamente. Y estamos ayudando a los refugiados y nos parece verdaderamente algo desesperante lo que está aconteciendo. Pero eso no debe llevarnos a conclusiones superficiales sobre la soberanía de Dios y sobre el control que Dios tiene sobre la historia. Ya el mundo ha sido testigo de guerras, ha sido testigo de tremendas situaciones de injusticia y de pueblos que han sido y siguen siendo pisoteados por otros pueblos. ¿Dónde está Dios? Dios sigue dando su amor. Dios sigue mostrando paciencia. El Evangelio de la gracia sigue siendo proclamado. Y lo que tenemos que hacer los creyentes, lo que tenemos que hacer como iglesia es llevarlos a la Biblia, llevarlos a la palabra de Dios y explicarles que hay que aceptar y confiar en lo que la Biblia dice, no en lo que ellos sienten o en sus propias invenciones. Otra razón es que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales y equivalentes. Y entonces se adopta un conjunto de ideas acerca de Dios que están tomadas de fuentes tanto paganas como cristianas. Y tenemos que demostrar el carácter único y definitivo del Señor Jesucristo. La última palabra de Dios al hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
El Señor nos dice también en su palabra, en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es la última palabra de Dios a una humanidad pecadora. Es en Cristo que Dios muestra su amor y su deseo de salvar y la oportunidad de mostrar un camino de vida eterna a toda la humanidad. Pero la gente mezcla el sincretismo, ideas falsas, y Proverbios advierte, hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay también otra triste razón para la situación de incredulidad que vemos en el mundo de hoy. Y es que los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado, lo cual imparte un grado de perversidad y enemistad contra Dios a todo lo que piensan y hacen, y es necesario enfrentarlos con esta realidad, a fin de que dejen de confiar en sí mismos y se hagan accesibles a la corrección por medio de la palabra de Cristo. Alguien dijo que la salvación, la vida eterna, el camino que lleva a la eternidad, no solamente la puerta y el camino es estrecho, sino que esa puerta también es bajita. Hay que humillarse para pasar por ella. Y esto significa aceptar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y la cuarta razón, y no menos importante, es que la gente tiene la tendencia a disociar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad. Y tenemos que procurar erradicar esa costumbre, ya que lo único a lo que conduce esta actitud es a la incredulidad. Esta forma de pensar conduce a la idea de que Dios es como un Papá Noel celestial, ante el cual los pecados no ocasionan ningún problema. Y la expiación resulta innecesaria, ya no hace falta que alguien pague por los pecados, porque Dios bendice a todos por igual, tanto a los que desoyen sus mandamientos como a quienes los guardan. Y cuando estas ideas han echado raíces, el verdadero cristianismo sencillamente muere. ¿Por qué? Porque la sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa es la clave y ese es nuestro desafío, hablar de Jesús, hablar del perdón de pecados, recordarle a las personas que Dios ha abierto un camino mediante la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, gracias por mostrar tu gran bondad. Tu gran misericordia nos mueve a alabarte como lo hacían los salmistas. Ayúdanos a decirle a la gente la verdad de tu persona, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir con este tema apasionante. Mientras tanto, manteneos bendecibles.